Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Compañera de la sección de Economía de la cadena SER. Hoy nos traes un dato, una realidad. La de las empleadas domésticas, las mujeres, porque casi todas son mujeres que limpian en nuestras casas, a las que hay que dar de alta en la Seguridad Social, pero por esa infravaloración absoluta, ese desprecio al que muchas personas someten a estas mujeres, es muy llamativo, pero en el registro cada vez hay menos personas, menos mujeres dadas de alta como empleadas del hogar. De hecho, en los últimos 10 años se han esfumado del registro 85.000 mujeres. 85.000 mujeres, casi nada. Mira, Aimar, en este momento la Seguridad Social registra a 340.000 relaciones en alta en el empleo doméstico, pero es que llegó a haber 433.000 hace 10 años y a partir de ahí, desde el 2015, se inició una tendencia a la baja que continúa a día de hoy. Pero esto no es porque cada vez haya menos personas trabajando en las casas. No. De hecho, sigue habiendo las mismas. Lo que pasa que... O más. ¿Cuáles son las razones para que se hayan esfumado del registro, hayan sacado esos empleadores del registro a sus empleadas del hogar? El primer motivo, el más importante, es la economía sumergida. Hablamos de una actividad en la que reina la informalidad, signo, como decías, de lo infravalorado que está este trabajo. A muchas se les niega un contrato y, si te parece, Aimar, vamos a hablar todo el rato en femenino porque el 95% son mujeres y 7 de cada 10 migrantes. Paola llegó a España desde Perú en noviembre de 2022. Ha realizado todo tipo de trabajos y por ninguno de ellos ha cotizado. El último como empleada doméstica con todo tipo de trampas. Mira, yo estuve trabajando con una familia y pues me contrata la señora diciendo de que quería que la atienda a ella y a su esposo. Y resulta que a los 3 días me dice que nos vamos a ir de Madrid, nos vamos a ir a Toledo, que se había comprado una casa de 5 pisos allá. Y pues a mí me sorprendió y yo le digo, pues yo quería trabajar, yo le digo, pues vámonos. Y empezó la odisea. Pues resultó que esta mujer iba trayendo a trabajadores clandestinamente, se iban quedando ellos en la casa, de 2 en 2 comenzaron a llegar, ya no fueron 2, sino fueron 4, después 6, después 8, llegaron a ser como 10 trabajadores, y yo cuando le reclamé a la señora, le digo, señora, pero usted no me trajo, o sea, usted no me contrató para atender a tanta gente, a cocinar, desayuno, almuerzo y cena, y ella me dijo de que iba a ver la manera de hacerme un reajuste en mi sueldo, cosa que nunca llegó porque nunca me lo hizo, y me pagaba 700 al mes. Y yo, por querer seguir trabajando, porque yo he venido a este país a trabajar, pues yo estaba ahí, ¿no? Tratando de sacar adelante el trabajo. 700 euros al mes, ¿eh? Y trabajaba de 6 de la mañana a cuando terminase las atenciones que requería la señora. Esos hombres de los que ella describe, son los obreros que la empleadora contrató para hacer la obra de su casa de 5 plantas. Paola tenía que mantener todo limpio, incluso las zonas que estaban llenas de cables pelados. Compartía baño con esos 10 hombres y su jefa podía disponer de ella en casi cualquier momento del día. Este verano, fue despedida y ahora trabaja como autónoma, dice ella, en hasta 7 casas a la semana. Todo lo hace en negro. Bueno, yo salgo a la calle a sobrevivir, o sea, a buscar un empleo que pueda hacer para yo poder vivir acá. Depende, las horas pueden ser 4 o 5 y de acuerdo al día puedo limpiar 3 casas. Y si son más horas, pues puede ser 2 a 12 la hora, por lo que no tengo papeles. Porque ellos la fijaron así porque dicen que no tengo los papeles y pues no me pueden pagar más, es lo que me dicen. Y pues como ya he tenido otras experiencias, pues yo digo, pues para mí hasta el momento me va bien. Le va bien, dice. Paola forma parte del más de 500.000 de personas que dicen estar ocupadas en el empleo doméstico, según la última encuesta de población activa, pero ella no aparece en ningún registro de la Seguridad Social. Y como ella, muchísimas otras. Araceli Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Araceli, tú eres mexicana, llegaste a España en 2008, del aeropuerto te instalaste como interna en una casa para cuidar de una mujer muy mayor, 87 años, su hija también con esquizofrenia. ¿En qué condiciones trabajabas? ¿Estabas dada de alta? No estaba de alta.
Los 3 años que estuve trabajando con ella, pues estuve sin contrato y sin permiso de residencia y bueno, ganando 400 euros al mes. 400 euros al mes. ¿Cómo conseguiste que por fin te dieran de alta? Bueno, pues me dieron de alta como trabajadora del hogar recién en el 2018. O sea, que estuviste 10 años ahí en el Estuve limbo. 10 años, sí. Yo esos 10 años estuve trabajando, obviamente, pero cuando dejé ese trabajo de interna, estuve buscando trabajo así yo creo que estuve como 6 meses, ya con mi permiso de residencia por familiar comunitario, y me di cuenta que cuando yo decía que quería contrato, me decían que ya me llamarían y no me llamaban. Hasta que dije que no quería contrato y fue cuando conseguí trabajo. Araceli, vosotras os encontráis, porque entiendo que es algo que compartís entre vosotras, que habláis de la situación laboral en la que estáis, ¿os encontráis mucha explotación? Bastante. Al ser en un espacio que es privado y donde hay una relación que es muy cercana con el empleador, pues tenemos que aguantar montones de cosas para no perder el trabajo. Y como no se puede denunciar, y si denunciamos, porque existe la posibilidad, hay un portal anónimo para denunciar, como el trato es tan cercano, lo más probable es que nos despidan si denunciamos. Ya. Y es verdad que con las subidas del salario mínimo y por tanto al prorratear eso en las horas que os corresponde, hay empresarios, por llamarlo de alguna manera, pagadores, que hacen a estas mujeres devolverles la subida que les han aplicado. Sí, sí, hay compañeras que cuando ha subido el salario mínimo, cuando primero estaba con 1080 y subió, a muchas les dijeron que les iban a subir porque les exigía la ley que subieran el salario cuando les llegó una carta y les dijeron que se los iban a descontar, o sea, que se los ingresaban y luego ellas les devolvieran la parte proporcional que estaban pagando de más. Es tremendo eso, ¿no? Sí, bueno, también cuando se pidió desde Inspección Laboral, se pidió que se equipararan los sueldos porque había muchas empleadas del hogar que estaban ganando por debajo del mínimo, del salario mínimo. A muchas también les dijeron lo mismo, o sea, te vamos a subir el salario, pero nos lo tienes que devolver, o nos lo tienes que devolver en fines de semana o en días de vacaciones. De alguna forma nos tienes que devolver lo que te estamos subiendo. Y algunas otras las despidieron porque, bueno, a ver, se niegan a pagar lo que es justo. Y el discurso que siempre hay es como, siempre hay alguien que quiera trabajar por menos. Araceli, muchas gracias, buenas noches. Gracias. En la última década, 85.000 mujeres han dejado de cotizar como empleadas del hogar, 17.000 en los últimos 12 meses, 17.000 cotizantes menos en esta partida en el último año. Estefanía, la economía sumergida en este sector campa a sus anchas, pero ¿qué más motivos hay? Mira, desde el Gobierno lo achacan al buen ritmo del mercado laboral. Lo cierto es que, Aimar, se está produciendo un trasvase de las empleadas del hogar a empresas de limpieza o a cualquier otra actividad que les garantice más derechos y seguridad. A esto añadimos a las familias que han decidido prescindir de este servicio por las alzas del salario mínimo, un 61% desde el año 2018 con sus correspondientes cotizaciones, y a las trampas que se están haciendo con estas subidas. Rafaela es empleada doméstica desde hace 33 años. Es la misma gente de siempre, gente que tiene, pero que no quiere dar el valor al trabajo. Luego tú ves comprándose cosas en las casas que tú dices, pero ¿cómo es posible que a mí no me aumenten 20 euros cuando luego esa familia adquiere coches nuevos? Y hay luego familias que no pueden seguir teniendo a una cuidadora o a una trabajadora de hogar con el tema del salario. La gente que menos tiene es la gente que cumple a rajatabla el tema de pagarle en condiciones a la trabajadora. Y algo muy importante, Aimar, porque estamos hablando de que esto es un trabajo infravalorado y también infracotizado. Es que esto es clave. Efectivamente, esto es clave, porque mira, para conseguir una nómina digna, estas mujeres tienen que trabajar en 3, 4, 5 casas
como el primer testimonio que escuchábamos, en 7 casas en una sola semana para conseguir un salario digno. ¿Qué sí, pasa? Pero ¿por cuántas cotizan? Efectivamente, claro. Cotizan en una y trabajan en las que sean necesarias. Nos lo cuenta Edith. Ella es portavoz de la plataforma Servicio Doméstico de Empleo. Sí, y ahí está la informalidad. O sea, se declara solamente una y la otra no se declara porque el empleador o no quiere pagar la cotización y la compañera necesita trabajar porque tiene que vivir y aceptan estos trabajos. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que en la EPA, en la encuesta de población activa, haya más de 1 millón de personas que digan que trabajan en el empleo doméstico y en la Seguridad Social solo aparecen 340.000? Es que hay un porcentaje altísimo de las que no hay ni rastro, oficialmente. Pues sí, además el número de personas realmente no son 340.000, son menos, porque como bien habéis dicho, lo que nos da la afiliación a la Seguridad Social son relaciones en alta. Por tanto, si una persona está de alta en 2 o 3 casas, pues aparece 2 o 3 veces, con lo cual el número real posiblemente esté en torno a un 20 o un 30% por debajo de esa cifra. Y la razón es fundamental es la economía sumergida. Lo habéis descrito bien. Tenemos una situación en la que hay un nivel de empleo irregular. Muchas veces se asocia a población extranjera, pero no solo, también de población española, o una resistencia a dar de alta, desconociendo con ello los enormes riesgos que eso tiene tanto para el empleador o empleadora como para la persona trabajadora. Porque la responsabilidad por tener a una persona trabajando en casa y que ocurra algún accidente, algún siniestro grave, puede dar lugar a consecuencias muy duras para los empleadores. Entonces ahí hay un problema. Por ir a un ejemplo práctico, si yo tengo en mi casa a una mujer limpiando y no la tengo de alta y se cae de una escalera y se rompe la pierna, ¿qué pasa? Bueno, si se rompe la pierna, hay unas obligaciones de prevención de riesgos laborales, se acaban de establecer hace relativamente poco tiempo, pero que se tienen que tener en cuenta. Y segundo, hay una responsabilidad por parte de la persona empleadora si se rompe una pierna o si tiene un accidente mucho más grave, o sea que puede tener un problema de tetraplegia, y eso son unas obligaciones primero de asunción de riesgos y de indemnización de cara a la Seguridad Social, pero incluso de cara a la trabajadora, con lo cual estamos hablando de un elemento que no interesa ni a la trabajadora ni a los empleadores. Pero aquí tenemos un problema de sensibilización, y además lo hemos visto de manera clara cuando en el año 2011 se integró el régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Hubo un incremento notabilísimo de personas en alta. Pasamos de algo más de 200 y pico mil a más de 400 y mil, que luego han sido ese pico que antes comentaba Estefanía. Eso desgraciadamente ha tenido un declive continuado. Cada mes se pierde entre medio punto y 1 punto de personas afiliadas en este régimen, pese a tener mucha rotación, es decir, hay 15 o 20 mil altas nuevas cada mes. ¿Por qué se pierde? Porque efectivamente hay una rotación, gente que sale, que va a trabajar a otros sectores, y porque faltan las campañas de sensibilización y las campañas de control que tienen que realizar también las autoridades públicas, y que son elementos que deberían de estar impulsándose periódicamente. Y porque no hay miedo a la inspección de trabajo, porque la inspección de trabajo en un ámbito privado tiene un margen de actuación pues muy pequeño, porque los domicilios particulares el inspector no puede entrar así por las buenas. Eso es cierto. El hogar familiar es un hogar con especial protección y, por tanto, la inspección de trabajo no tiene la misma facilidad que tiene para entrar en cualquier empresa o en cualquier centro de trabajo en este país. Pero siendo eso cierto, la experiencia nos dice que cuando hay campañas de información, cuando ocurre alguna actuación inspectora, porque hay posibilidades también de hacer actuación inspectora atendiendo a denuncia de las trabajadoras o en otras situaciones, cuando hay una actuación inspectora y se difunde, y cuando hay una información adecuada hacia la población, se mejoran los datos de afiliación de manera directa. Y luego pues hay que hablar de otro elemento que afecta al empleo doméstico como afecta a los trabajos en el hogar de otra naturaleza, ¿no? Y es que hay necesidad de aflorar toda esa actividad económica que se realiza en los hogares familiares, y tenemos una cultura que impregna mucho este país de que las cosas que ocurren en casa se pueden hacer sin necesidad de que se declaren, lo cual afecta en el ámbito de la responsabilidad, de las cosas que se hacen, y por supuesto en el caso del empleo doméstico, como decía, tanto a empleador como a trabajadora. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, para que afloren todas estas irregularidades, ¿no? O para poder conseguir
que haya más altas en este régimen de la Seguridad Social. Es cierto que existen bonificaciones para dar de alta a estos empleados, pero ¿deberían aprobarse otro tipo de medidas fiscales? Bueno, pues yo creo que como mínimo hay que planteárselo. Es decir, tenemos bonificaciones del 20 o del 45% en la cotización a la Seguridad Social, pero realmente estamos hablando no de empresarios, como bien matizaba antes Aimar, estamos hablando de empleadores, de personas que emplean a otra persona, en principio sin ánimo de lucro. Su actividad no va a generar un lucro económico porque no está generando una actividad económica, pero es una actividad económica que si no la pagas adecuadamente, pues estás obteniendo un lucro por la vía del trato indebido de los derechos de la trabajadora, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, el control de la inspección, con los problemas que ya hemos añadido. Se podría plantear también que hubiera algún tipo de declaración o de incidencia en la declaración de la renta que pudiera permitir recuperar como un salario a un empleador, a un empresario, para las personas que están empleando. Pues probablemente también, pero yo creo que al final es una combinación de medidas. Podríamos tomar medidas fiscales que nos permitirían aflorar. Hay bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social que se soportan por el conjunto de la ciudadanía mediante transferencias del Tesoro a la Seguridad Social, o sea, no lo soporta la Seguridad Social, sino los impuestos generales, y la actuación inspectora y la actuación informativa y de sensibilización. Una combinación de todas ellas es imprescindible. Carlos, habrá mucha gente que se escude, ¿no? Es que esta mujer lleva trabajando en casa 20 años, siempre ha estado así, y además es un menudo lío, cómo yo no sabría ahora lo que tengo que hacer, cómo pagar una nómina, cómo dar de alta, a la Seguridad Social, cómo lo tengo que hacer. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿O quién ayuda a una persona que quiere hacer las cosas bien pero que esté aturdida en el sentido de no sabe a dónde tiene que ir para empezar a regularizar a la persona que tiene en casa? Bueno, es bastante sencillo porque se puede hacer por internet, es decir, que en la página de la Seguridad Social cualquier persona puede dar de alta a una persona empleada de hogar. Puede ocurrir efectivamente que haya una persona mayor que necesite contratar a alguien y que tenga dificultades con los medios digitales, pero bueno, siempre hay un familiar, un hijo, alguien que puede echarle una mano en eso. Dar de alta a una persona en la Seguridad Social es muy sencillo. Es verdad que teóricamente habría que hacer una nómina también, pero eso está muy poco extendido, generalmente no se están haciendo, pero en el alta que se hace en Seguridad Social se declara las horas que se trabajan, se declara el salario que se paga, por tanto se acreditan todos los elementos determinantes de la relación laboral de manera clara, y ya digo que se puede hacer en 5 minutos a través de la página de la Seguridad Social. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Y Estefanía Salvatierra, mil gracias. Hasta mañana, Aimar.